Siguiendo con el teorema de Gauss-Markov, vamos a realizar la minimización de la varianza de beta 0 de mínimos cuadrados ordinarios, es decir, vamos a mostrar que la varianza de este estimador calculado por este método es la mínima con respecto a otro estimador obtenido por otro método. También vamos a suponer un estimador alterno que no necesariamente tiene que ser igual al de beta 0, pero para poderlo comparar con ese estimador de mínimos cuadrados ordinarios tiene que cumplir con dos características. Uno es que sea un estimador lineal y como tal lo vamos a plantear de esa forma, y dos, que tenga que ser insesgado para poder comparar las varianzas obtenidas. Entonces, como dijimos, ese estimador no necesariamente es igual al de mínimos cuadrados ordinarios, por lo tanto lo vamos a llamar como un estimador alternativo al método de mínimos cuadrados ordinarios. Como ya lo dije, este estimador tiene que cumplir con una característica en primer lugar que tiene que ser lineal, por lo tanto vamos a adoptar la misma forma lineal que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. En lugar de utilizar D como ponderador, vamos a utilizar una B. Entonces, como sabemos, Y es la regresión poblacional y solamente vamos a sustituir ese valor, quedándonos de esta forma. Como ya lo dije, entonces, ese ponderador no necesariamente tiene que ser igual al ponderador utilizado de mínimos cuadrados ordinarios de la forma lineal de beta 0 calculada. Quitando los paréntesis, llegamos a el valor de beta 0 alternativo. Otra característica que tiene que cumplir, como ya lo había dicho, para poderlo comparar en el teorema de Gauss-Markov, es que ese estimador tiene que ser insesgado. Por lo tanto, obtenemos el valor esperado de ese estimador en su forma lineal, que como ya vimos, bueno, pues es el cálculo de la última ecuación que obtuvimos allá arriba. Entonces obtenemos su valor esperado, quitamos paréntesis y por el primer supuesto de la variable aleatoria, decimos que el valor esperado o el promedio de las U's es igual a 0. Quedándonos por tanto que el valor esperado o el promedio de ese beta alternativo es igual a los primeros dos términos, y lo que queremos conocer es que ese valor esperado sea insesgado, por lo tanto tendría que ser igual al beta 0. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que esa igualdad se dé? Si nos fijamos, en el primer término es donde aparece beta 0, por lo tanto el segundo sale sobrando. En el mismo razonamiento que en el caso anterior, las betas no necesariamente son iguales a 0, es decir, en el segundo término, beta 1 representa la pendiente de una regresión que muy difícilmente va a ser 0. Entonces ese beta 1 difícilmente es 0, y lo que nos garantizaría entonces que el segundo término se haga 0 es que el beta 1 por el cual esté multiplicando sea igual a 0, es decir, la suma de BI por XY debería de ser igual a 0, quedándonos con el primer término, que es donde aparece beta 0. Entonces lo que le estorba pues es la suma de BI. Obviamente no puede ser 0 porque entonces todo eso nos quedaría igual a 0, sino más bien tendría que ser igual a 1 para que ese valor fuera igual al valor de beta 0 poblacional. Por lo tanto, tenemos un sí solo sí, que son las dos, en este caso les vamos a decir restricciones para que ese valor esperado
sea igual a su valor poblacional, es decir, que el beta 0 sea insesgado. Nos quedamos con esos dos resultados de a qué es igual el beta 0 alternativo y el beta 0 poblacional, porque los vamos a utilizar precisamente para el cálculo de la varianza de ese estimador, que ahora sí lo que vamos a hacer es calcularla para ver cómo es en comparación de la varianza del estimador calculado por mínimos cuadrados. Entonces, por definición, la varianza es igual al valor esperado de la variable menos su promedio, entonces elevado al cuadrado. Entonces, el promedio, como ya lo sabemos, es el valor esperado de esa variable. Y como ya vimos, ese valor esperado es igual a su valor poblacional, es decir, es insesgado. Entonces, esa diferencia es la que vamos a calcular con las dos ecuaciones que tenemos subrayadas. Ahí está la primera. Y lo que obtenemos de esa diferencia, de restar el beta 0 alternativo menos el valor de beta 0 poblacional, es el tercer término de la primera ecuación, es decir, la suma de BI por UI. El cuadrado permanece y de acuerdo al desarrollo de la varianza de beta 1, ahí fue donde lo hicimos, desarrollamos ese polinomio al cuadrado, desarrollamos, si mal no lo recuerdo, era K1 por U1 más K2 por U2 más hasta llegar al último término que es K sub n por U sub n. Desarrollamos los cuadrados, quedaban los cruzados y bueno, a lo que llegamos es que eso era igual a sigma U cuadrada que multiplica a la suma de la variable en cuestión. Entonces no hacemos ese desarrollo, lo aplicamos aquí y tenemos esto. Entonces ahora no vamos a comparar el valor de BI como lo hicimos la vez pasada, que era igual. Tenemos una función que esa es nuestra función objetivo a minimizar. Entonces lo que vamos a minimizar ahora, el proceso de minimización es en base a la función de la varianza del beta 0 alternativo, sujeto a las dos restricciones que se tienen para que ese valor sea insesgado. Es decir, la suma de BI es igual a 1 y la suma de BI por XY sea igual a 0. Entonces formamos el lagrangiano de tal forma que el primer término es la función a minimizar y vamos a sumar las dos restricciones, cada una de las cuales la vamos a multiplicar por los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Por cierto, cada una de las restricciones tiene los signos cambiados. No sé si recuerdan, para formar el multiplicador o el lagrangiano, perdón, lo que hacíamos era poner, hay dos alternativas, poner un menos lambda y dejar la restricción tal cual, o poner el más lambda con el signo cambiado de la restricción. Generalmente cuando hacían las minimizaciones en micro, en sus ejercicios de minimización, lo que tenían es que las derivadas estaban igualadas a 0 por condiciones de primer orden y por lo tanto la restricción ya estaba igualada a 0, como es el caso que tenemos aquí en la segunda restricción. Por eso queda con signo cambiado esa suma de BI por XY. Sin embargo, en la primera restricción tenemos esa restricción igualada a 1. Por lo tanto, lo único que hacemos es como si estuviéramos despejando o pasando del otro lado la suma de BI como menos BI. Por lo tanto, cambia de signo, ¿sale? Entonces, ese es nuestro lagrangiano. Y lo que podremos hacer es, en este caso, las derivadas con respecto a cada uno de los multiplicadores, es decir, a cada una de las lambdas. Tenemos esa alternativa y, y por otro lado hacer las derivadas parciales y las cruzadas. Por otro lado, como lo que nos interesa es obtener el valor de BI, pues vamos a utilizar en este caso la derivada del lagrangiano con respecto
a BI para después encontrar precisamente los valores de esos multiplicadores lambdas. Entonces, bueno, lo que ya les había comentado. Haciendo entonces ahora la derivada con respecto a esa lambda, con respecto a la BI, lo que tenemos es, en el primer término, encontramos la suma de BI, por lo tanto, una regla de las derivadas es que la suma de las derivadas va a ser igual a la derivada total, por lo tanto solamente aparece es una BI ya sin la suma. Recuerden que C2 se baja y está multiplicando al sigma u cuadrada. Del otro lado, como ya es la suma de BI, ya no es la suma de las derivadas, ya es el término como tal de la suma. Solamente, bueno, la derivada es menos 1, que está multiplicando al lambda 1, y para obtener la otra está multiplicando a la xy por el multiplicador lambda 2. Entonces ahora sí, por condiciones de primer orden, eso se iguala a 0. Y lo que implica es que, quedándonos con esa parte igualada a 0, vamos a despejar a BI. Esta función es muy importante porque es la variable que nosotros queremos conocer. Su valor es el que nos va a ayudar a compararlo con el DI que tenemos en la otra varianza de beta 0. Entonces hay que tenerlo bien presente y por eso está remarcado así. Ahora es momento de aplicar las restricciones. Nos vamos a ir por la primera. Y entonces vamos a aplicarle al término de arriba, que solamente es BI, la suma, y la vamos a igualar a 0. Entonces, lo que tenemos es, sustituimos esa suma y solamente vamos a aplicarle el valor de BI. Eliminamos paréntesis, bueno, ahí está marcado que fue lo que sustituimos. Eliminamos el paréntesis y el primer término, como es una constante de un multiplicador, se dice que la suma de una constante es igual a n veces la constante, ¿no? Entonces, por lo tanto, aparece n veces lambda, que bueno, esta regla ya la habíamos utilizado anteriormente, y le aplicamos la suma a la variable x. Y recordemos que todas las sumas que aparecen en el desarrollo son con respecto al número de observaciones, por lo tanto la suma va desde i igual a 1 hasta n. Quedándonos con la última igualdad, pasamos del otro lado el 2 veces sigma u, que multiplica al 1, y de aquí despejamos lambda 1. Quedándonos entonces, el segundo término pasa restando y la n dividiendo. Entonces ya tenemos un valor lambda 1, sin embargo está en función de otra incógnita, ¿no? De lambda 2. Eso no nos ayuda mucho, porque entonces sería un despeje recurrente. Tenemos ahora que encontrar el valor de lambda 2 para poder saber, o más bien para poderlo sustituir después en esta ecuación que acabamos de encontrar de lambda 1. Entonces reducimos el término y sustituimos esa lambda 1 en la ecuación BI como primer paso para obtener el valor de lambda 2 y después sustituirlo, regresarnos acá abajo y sustituir ese lambda 2 en lambda 1. Bien, como primera entonces vamos a sustituir el valor de lambda 1, ahí está el que está marcado con una figura azul, y entonces esto es lo que nos queda de resultado. A ustedes les queda como ejercicio hacer la sustitución y la reducción de términos, fijándose bien que allá hay una x minúscula. Entonces esa x minúscula, como ya sabemos, es la representación de la desviación de la variable x con respecto a su media.
Entonces ahí tendrían que utilizar esa definición. Ahora sí, si tenemos ese valor de BI nuevamente, podemos aplicarle la segunda restricción, que recordemos que es la suma de BI por xy igual a 0. Entonces aplicamos la suma a BI y la multiplicamos por xy. Ahí abajo aparece que, para que no se nos olvide, que la segunda restricción forzosamente tiene que, lo que nos salga, tiene que ser igual a 0. Entonces sustituimos BI, que es la que acabamos de encontrar ahí arriba, y como lo dice la restricción, le estamos aplicando la suma y del lado derecho la estamos multiplicando por xy. Eliminamos el paréntesis y lo que nos queda en el primer término es algo muy conocido, la suma de una variable dividida entre el número de observaciones, y en el segundo término lo que tenemos es la suma de una x minúscula, que es la desviación con respecto a la media, que multiplica a la x, que son las observaciones como tal. La reducción de ese término, ahí está desarrollada, y bueno, lo que dije es que el primer término es el promedio, y en el segundo término lo que nos queda es la desviación con respecto a la media elevada al cuadrado, la suma. Tenemos entonces una función de la cual podemos despejar a lambda 2. ¿Sí? Es un despeje sencillo. Y sustituimos ese valor, ahora sí, en el lambda 1, que estaba en función del lambda 2. ¿Sí? Esos dos valores los sustituimos. Y ahora sí ya podemos encontrar el valor de lambda 1 independiente de alguna incógnita. ¿Vale? También ese resultado tienen que sustituir solamente lambda 2 y llegar a ese resultado. Con los dos lambdas que ya tenemos, podemos encontrar ahora sí un valor para BI. ¿Sí? Ya acabamos de encontrar un lambda 1 que ya no está en función de ninguna incógnita, que era el lambda 2. Sustituimos ese lambda 1 y el lambda 2 sí nos había ya, sí nos había resultado ya sin ninguna otra incógnita. Entonces lo podemos sustituir sin ningún problema. ¿Sale? Sustituimos ese lambda 1. Que también, bueno, ya la sustitución de los dos lambdas se les queda de ejercicio, y a lo que tienen que llegar es que BI es igual a 1 sobre n menos x promedio por KI, que es el mismo valor de DI. Es decir, se llega a que a través de la minimización de una beta alternativa, encontramos que ese BI es igual al multiplicador que habíamos sustituido de mínimos cuadrados ordinarios. Es decir, estamos haciendo un proceso de minimización al mismo tiempo para la varianza del beta calculado por mínimos cuadrados ordinarios. Ese beta 0 que tenemos como alternativo, si nosotros sustituimos esa BI que encontramos a través de la sustitución de lambda 1 y de lambda 2 en su forma lineal, que era lo que ya teníamos planteado desde un principio, sustituimos ese valor de BI y lo que vamos a encontrar es que eso va a ser igual a la forma lineal. Bueno, ahí hay una nota donde KI por Y es igual al beta 1 calculado de mínimos cuadrados ordinarios, y entonces lo que vamos a tener es el resultado del beta 0 calculado por mínimos cuadrados ordinarios por el método de momentos estadísticos. Por si lo recuerdan, esa era en función de las medias, y beta 1, este método de momentos, estaba en función de la covarianza y de la varianza. Bueno, pero ese no es el resultado. El resultado, el primero, es que beta 0 entonces es igual al beta 0
de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, obteniendo el valor de BI, sustituyendo lambda 1 y lambda 2 y poniéndolo en la forma lineal de ese beta 0 alterno, nos encontramos entonces también por otro lado que ese beta 0 alternativo tiene que ser igual o es igual al beta 0 calculado por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, en primer lugar, encontramos que sus ponderadores eran los mismos, pero haciendo la sustitución, nos encontramos a que ese beta 0 forzosamente tiene que ser igual al beta 0 de mínimos cuadrados ordinarios, quedando de esta forma mostrado que a través de la minimización de la varianza de un beta 0 alterno encontramos que estamos hablando del beta 0 de mínimos cuadrados ordinarios. Por lo tanto, el proceso de minimización aplica para esa varianza de mínimos cuadrados ordinarios y como tal estamos garantizando que esa varianza sea la mínima.